un kit para hacer el bolso. Este kit yo lo compré en Amazon, pero en cualquier mercería de tu ciudad yo creo que puedes conseguir algo así o parecido. Esta va a ser la base del bolso. Esto con estas cositas van a ser lo que van a los lados para poder instalar esta correa del bolso. Y esto va a ser para cerrar el bolso y aquí está el broche. Bueno, esta base tiene 36 puntos. ¿Y cuánto mide? Si lo medimos así, de ancho, mide 24 centímetros o 9 pulgadas y media. Y así de largo, mide 8 centímetros o 3 pulgadas. El hilo que voy a usar, ustedes pueden usar cualquier clase de hilo. Esto es un hilo acrílico, grosor número 4, que quiere decir que necesita un gancho de 5 o 5.5 milímetros. Pero como es un bolso, yo quiero que quede la puntada bien apretada, o lo más apretada posible. Voy a usar un gancho más pequeño del que me recomienda el hilo. Voy a usar uno de 4.5 milímetros. Y si en caso tal lo cambio por uno más pequeño, les estaré contando en el transcurso del video. Bueno, entonces ahora empecemos a trabajar. Vamos a empezar a hacer puntadas base aquí en los huequitos. La puntada que vamos a hacer, que es puntada del canasto, puntada cesta, es múltiplo de 6. Como yo tengo acá 36 huequitos, no tengo problema con el múltiplo porque es múltiplo de 6. Pero en caso tal que no te quede múltiplo de 6, pues más adelante te explico cómo hacer un aumento para que esto encaje al múltiplo que necesitamos. Bueno, aquí en estos agujeritos voy a empezar acá. Voy a insertar, no es necesario que quepa todo el gancho. Voy a coger aquí, voy a pasar por el agujerito. Voy a tomar para asegurarlo la primera puntada, voy a coger las 2 hebras. Y hago aquí, aseguro y ahí ya está nuestro punto asegurado. Ahora tomo la más larga para continuar haciendo todos los demás puntos. Y aquí en el mismo punto voy a hacer 2 puntos en cada agujerito y en las esquinas, como es acá, tiene más espacio, voy a hacer 3 puntos en cada esquina. Bueno, y esta colita que me quedó atrás la puedo ir escondiendo. Inserto aquí nuevamente, tomo el hilo que está en la bola, el más largo, paso. Miren, tengo acá 3 lazadas, tomo lazada y paso por esas 3. Ahora aquí paso al otro punto, tomo la hebra, paso la hebra por todo el hueco, tomo hebra y paso por todo eso. Y lo voy a hacer una vez más en el huequito. Ahí hice 2. Ahora aquí hago otros 2. Miren cómo va la parte de atrás, que voy escondiendo acá esta hebrita. Acá. Aquí ya hice 2. Bueno, ahora voy acá para la esquina. Aquí voy a hacer 3 puntos. 1. El 2. Y el 3. Miren cómo va quedando. Esta parte que se ve aquí escondida, pues no importa porque esto va a ser la parte de adentro del bolso. Ahora aquí me voy para el otro agujero y sigo haciendo mis 2 puntos. Y así me voy por todos los agujeritos.
Ya llegué aquí a la esquina donde estoy haciendo 3 puntos. Vamos a cerrar. Y para cerrar voy a hacer otro punto aquí donde inicié. Me voy para acá. Tomo hebra. Hago un punto. Y me deslizo aquí en este primer punto. Listo, ya terminé esta primera vuelta, que es añadir hilo a nuestra base. Bueno, la otra vuelta vamos a subir con 3 cadenas. Y yo voy a hacer aumentos. Voy a hacer en cada punto que veo aquí 2 puntos altos. O sea que voy a incrementar al doble estos puntos bases. Aquí, estas 3 cadenas es mi primer punto alto. Este punto corresponde a estos puntos altos. Para hacer aumento, ahí mismo hago un punto alto. En este punto que viene voy a hacer 2 puntos altos. Aquí otros 2 puntos altos. Esta es vuelta de preparación de nuestra base del bolso. Ya cuando empecemos la puntada no hay que hacer aumentos. Aquí y aquí vayan contando los puntos para llegar al múltiplo que necesitan. Si tienes que aumentar más de 2, aumenta. Cuenta y cuando cierres debemos tener ya los múltiplos de 6 para iniciar la puntada. Ya voy a cerrar esta vuelta de preparación y tengo 126 puntos, que son el múltiplo de 6. Para cerrarlo es solo hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena del primer punto que hicimos. Punto deslizado y ya hemos cerrado esta vuelta. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la puntada del canasto. Esta puntada es hacer 3 puntos en relieve por delante y 3 puntos en relieve por detrás. Vamos a hacer eso por toda la vuelta. Para que el primer punto nos quede en relieve por delante, vamos a tomar acá este primer punto, que es el de las cadenas. Vamos a poner el gancho detrás del punto para resaltarlo así por delante. Tomo hebra, paso por la parte de atrás del punto y aquí hago un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a empezar con las 3 cadenas y esas 3 cadenas ya me quedó en relieve por delante. Tomo hebra, me voy al siguiente punto, este de acá, y para que quede en relieve por delante, el gancho lo paso por detrás del punto, de esta manera. Tomo hebra, paso por el punto y hago el punto alto. Tomo hebra, el siguiente punto también lo tomo por detrás, así de esta manera. Tomo hebra y hago mi punto alto. Ya aquí tengo 3 puntos altos en relieve por delante. Ahora voy a hacer 3 puntos en relieve por detrás. Tomo hebra, me voy detrás del punto, el gancho lo posiciono detrás del punto y tomo el punto así de esta forma. Así, lo abrazo así, al revés que el que hicimos para hacerlo en relieve por detrás. Así lo tomamos y hacemos el punto alto. Tomo hebra, me voy por atrás del punto y tomo el punto de esta forma y hago el punto alto. Tomo hebra, me voy otra vez al siguiente punto, lo tomo por detrás, paso todo el gancho así. Y hago el punto alto. Aquí ya tengo 3 en relieve por delante y 3 en relieve por detrás. Ahora tengo que repetir esta secuencia. Tomo hebra, me voy al siguiente punto. Mira, el gancho lo pongo acá, delante del punto y hago el punto en relieve por delante. Tomo hebra, me voy al siguiente punto
y lo tomo por detrás del punto. Tomo hebra, me voy al siguiente punto, lo tomo así por detrás. Y ahí hice 3 puntos en relieve. Vamos a hacer ahora los de relieve por detrás. Tomo hebra, me voy para atrás del tejido y tomo ahí el siguiente punto de esta manera y hago un punto alto. Tomo hebra detrás del punto, me voy detrás del tejido y hago así y hago mi punto alto. Tomo hebra, me voy detrás del tejido y tomo el punto de esta manera. Y así voy trabajando por toda la vuelta esta secuencia. Si tienes alguna duda de cómo hacer estos puntos en relieve, abajo en la descripción del video he dejado una lista de reproducción de clases de puntos básicos a crochet. Y ahí en esas clases están cómo hacer los puntos en relieve por delante y por detrás más detallado. Ya voy a terminar esta vuelta y si empezamos con los puntos en relieve por delante, debemos terminar con puntos en relieve por detrás. Por eso es importante tener los números del múltiplo. Una vez ya termines, vamos a hacer punto deslizado en la tercera cadena. Y ahora debemos seguir esta misma secuencia por otras 2 vueltas más. Cada 3 vueltas vamos cambiando la secuencia. Bueno, la segunda y la tercera vuelta la vamos a hacer de esta forma. Siempre vamos a subir con las 3 cadenas de la siguiente manera. Vamos a tomar este punto así, inserto acá el gancho por detrás de las cadenas, tomo hebra y paso todo inmediatamente. Hago mis 3 puntos altos que ya están en relieve por delante y seguimos la misma secuencia. Empiezo con 3 puntos en relieve por delante, 3 puntos en relieve por detrás y repito. Para hacerlo de la siguiente manera, es lo mismo, es tomar el gancho va delante del tejido y tomo el punto así por atrás y hago mi punto alto. Tomo hebra, paso por detrás del punto y hago mi punto alto. Ya tengo ahí 3 puntos en relieve por delante. Ahora pues en relieve por detrás tomo hebra, el gancho va detrás del tejido y tomo el punto así, abrazándolo así de esta manera y hago mi punto alto normal. Tomo hebra, paso el punto, el gancho está por atrás del tejido. Segundo, tomo hebra, me falta el tercero, el punto en relieve por detrás, el gancho va por detrás del tejido y miren cómo tomo el punto de esta manera. Y ahí ya terminé mi secuencia. Ahora otra vez la secuencia, en relieve por delante, tomo hebra, el gancho va delante de la labor y tomo así por detrás el primer punto. Y así ya tengo, miren. Ahora voy en relieve por detrás. El gancho va por detrás de la labor y gancho por detrás de la labor y agarro el punto así de esta manera y hago mi punto alto. Tomo hebra, me voy detrás de la labor y miren, tomo el punto así y así me voy por esta vuelta y la siguiente. Son 3 vueltas que debemos hacer. Esta es la segunda del motivo, la primera de preparación no la contamos como vuelta del motivo, esa es la vuelta de preparación. Cuando tengas las 3 vueltas, la otra es hacer lo mismo que te acabo de indicar.
Ya te explico cómo vamos a intercambiar el patrón, la puntada, para que se forme la puntada canasto. Mire cómo va quedando. Una vez tengas las 3 vueltas hechas, vamos a hacer ahora la cuarta vuelta invirtiendo los puntos, hacer lo contrario. ¿Cómo así? Donde están los puntos en relieve por delante, ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos en relieve por detrás, y aquí donde hay puntos en relieve por detrás vamos a tejer puntos en relieve por delante. Para empezar, para que la cadena nos quede en relieve por detrás, vamos a ubicar el gancho atrás del tejido y desde atrás voy a tomar el punto de las cadenas de esta forma. Tomo hebra y paso por esas 2 lazadas que están en el gancho. Ahora hago 3 cadenas, que es mi primer punto en relieve por detrás. Tomo hebra, voy a tomar entonces estos 2 puntos desde atrás, el gancho desde atrás, tomo el primero y lo hago en relieve por detrás. Tomo hebra, posiciono el gancho por detrás para tomar el punto desde atrás del tejido, lo abrazo y hago ahora punto en relieve por detrás. Miren, ya están en relieve por detrás. Ahora aquí me toca hacer lo contrario. Ahora puntos en relieve por delante, tomo hebra, ahora el gancho está por delante del tejido y desde adelante voy a tomar el primer punto así, como se toman para hacerlo por delante, y hago el punto alto. Tomo hebra, tomo el punto así, lo abrazo por detrás y hago el punto en relieve por delante. Tomo hebra, tomo el siguiente punto y ahora lo hago en relieve por delante. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a hacer es a cambiar ahora la posición de los puntos en relieve. Tomo hebra, entonces ahora aquí yo los veo por delante, me toca hacer por detrás. Voy a tomar el gancho, lo ubico por detrás del tejido y ahí tomo mi primer punto. Miren así. Por detrás del tejido tomo el punto y hago el punto alto. Tomo hebra por detrás del tejido, tomo este punto y hago mi punto alto. Y así me voy por toda esta vuelta. Ya terminé la vuelta de la nueva secuencia. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más con la misma secuencia y luego de esas 3 vueltas vamos a cambiar de nuevo la secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 3 vueltas vamos a cambiar la secuencia, el orden de los puntos en relieve por delante y puntos en relieve por detrás. Estos cambios son los que hacen que la puntada se vea como de canasto. Bueno, entonces para seguir con las siguientes 2 vueltas, vamos a dirigir el gancho por detrás y tomo acá por detrás el punto de las cadenas. Tomo hebra y paso por las lazadas del gancho. Está apretado porque estoy usando un gancho más pequeño. Bueno, ahora hacemos 3 cadenas y este es mi primer punto en relieve por detrás. Hago los otros en relieve por detrás. Estoy siguiendo la misma secuencia y la seguimos por otras 2 vueltas más. Los puntos en relieve por detrás se hacen en relieve por detrás y los que se ven por delante se hacen en relieve por delante.
Miren acá. Aquí me toca por detrás. Bueno, y así trabajamos. Cada 3 vueltas cambiamos la secuencia. Cambiar la secuencia es que donde están los puntos en relieve por delante se hacen por detrás y los que están por detrás se hacen por delante. Bueno, la cambiamos cada 3 vueltas y eso, tejemos hasta el alto que le quieres dar al bolso. Y luego nos vemos acá. Aquí he realizado 30 vueltas o 10 secuencias. Y esto me mide, a ver, de largo, aproximadamente 23 centímetros o 9 pulgadas. Miren cómo se ve el tejido de canasto, muy bonito. Y de ancho tiene 33 centímetros o 13 pulgadas. Una vez que ya llegamos al largo que le queramos dar al bolso, vamos a hacer aquí al final como 2 o 3 vueltas de puntos bajos. Vamos a mostrarte acá cómo hacer el punto bajo. Vamos a subir con una cadena que le da altura al tejido y en cada punto que tengamos vamos a hacer un punto bajo. Aquí va 1, 2, 3 y así me voy por toda esta vuelta y otras 2 vueltas más. Hay unos bolsos que aquí donde están las cargaderas le ponen o le hacen una puntada de esta manera, así, los doblan y queda esto acá muy bonito, se encoge un poquito la parte de arriba y te queda aquí como una arruguita que lo hace ver para mí lo hace ver bonito. Lo voy a hacer de un lado y se los muestro, miren, queda bonito así como una bolsita. No sé si ustedes los han visto en los bolsos de los almacenes. A mí me parece que queda bonito.
Bueno, y una vez cuando ya tengas esto ya aquí con costura en tu bolso, mira que quede bien en el centro. Aquí tengo 1, 2, 3 cuadritos y aquí 1, 2, 3 cuadritos, está bien. Ya es hora de poner esto aquí. Mira bien dónde lo vamos a poner. Vamos a ponerlo también centrado. Mira los cuadritos aquí, 1, 2, 3, 4. Y aquí el 1 está escondido, 2, 3, 4. Aquí digamos que es la parte donde va este botoncito. Aquí tengo las paticas, pero antes de cerrarla voy a verificar que ahí es donde queda bien para cerrar el bolso. Pienso que sí, que no vaya a quedar esto torcido. Bueno, aquí con las paticas voy a poner este refuerzo que trae el mismo set. Y acá doblamos a presión o te ayudas de algún otro aparato, pero aquí yo creo que puedo doblar así, con las manos la puedo doblar. Miren, ya quedó el botoncito puesto, ya quedó el bolso, aquí está la correíta, vamos a ponerla. Y listo, ya está listo para disfrutarlo. Miren esta cosita, a mí me gustó cómo quedó, pero esto es opcional. Si lo quieres dejar así, pues lo dejas así, no hay ningún problema. Miren, ha quedado precioso. Ya puedes sacarlo, a disfrutarlo. Ah, y se me olvidaba decirte, yo no lo voy a forrar por dentro, pero si tú quieres, si tienes una máquina de coser, quieres, lo puedes forrar por dentro, una tela para que quede mejor. Yo te recomiendo que lo forres o lo mandes a forrar. Bueno, y listo, ha quedado ya terminado nuestro bolso.